profesora, compañeros. Nuestro tema va a tratar sobre los sistemas jurídicos del mundo religioso. Nuestro equipo está conformado por mis compañeros Díaz Mejía, Jennifer Sofía, Hernández González Claudia, Herrera Rosas, Estefan Yanelli, Colín Cerrón, Daniel Israel, Guzmán Torres, Ángel Gabriel, Martínez Barrera, César Fernando. Vamos a hablar sobre el derecho canónico. Más que nada implica a la Iglesia, que en ese entonces estaba muy metida en el ámbito jurídico, ya que ellos eran los que decidían con los obispos de ese entonces. Aquí se explica básicamente sobre la influencia que tenían los religiosos y la forma en la que ellos dictaban leyes en ese entonces. Venimos con el tema de la Santa Inquisición. Se empezó desde Roma, ya que se llevaba a cabo la crucifixión con los emperadores, los últimos emperadores romanos, cuando se quiso involucrar el cristianismo en el imperio, que fue la causa de su destrucción. Aquí se empezó con la famosa crucifixión, la que se llevó muy conocida por Cristo. Después saltamos aquí, que inició con la Santa Inquisición formalmente, que fue el Papa Pablo III, el cual empezó a llevar a cabo todos los ritos de tortura a los llamados herejes en ese entonces, a los cuales se les llevaba prácticas inhumanas que atentaban contra su dignidad y su esfera jurídica. Bueno, yo les voy a hablar sobre el derecho hebreo, más que nada su historia, en el cual está relacionada a sus principios. Cuando se empezó a señalar en las Sagradas Escrituras, que son la Biblia, según la historia, conforme a las leyes de Moisés, las cuales fueron escritas en tablas. Su historia se relata más a que son una tribu semática en Palestina, ya que su capital es Jerusalén, y estas están conformadas más que nada por la creencia religiosa en un ente más poderoso de ellos, en la cual ellos tienen una serie de leyes, las cuales fueron escritas por Moisés, ya señalado, en el cual se va a establecer todo lo que se tiene que hacer, todo lo que deben de regirse los judíos, bueno, en ese entonces eran judíos, y lo que hoy se conoce como los hebreos. Ahora las fuentes del derecho, que es el primer grupo de fuentes del derecho hebreo, denominado también legislación mosaica. Fundamentalmente son los 5 libros que componen la ley o Torah a Moisés. Representa un sistema amplio para la regularización jurídica del pueblo, para el que se proyectó. El derecho hebreo en la ley mosaica, como suele suceder en otros derechos, tenía algunos puntos oscuros que debían solucionar a través, como decimos, de la tradición oral, aquella que recibió Moisés a través de Dios, y en su efecto la tradición escrita, que representa el Pentateuco. Tenemos el primer periodo en el que la ley oral sirvió como base en la ley escrita, que es la legislación mosaica. Además, ley oral y ley escrita conviven de manera paralela, tratando de dar cobertura de la regulación legal. Y también podemos hablar del segundo periodo como contemplo de la legislación de Moisés o legislación mosaica, que se traduce en la codificación a través de las siguientes fuentes del derecho. Lo más importante, podemos decir que el Talmud representa una obra corporizada a la ley civil y canónica del pueblo judío. Representa la absoluta igualdad de los hombres y fue compuesta por numerosas personas y para numerosos asuntos. No fue, al igual que la Biblia, producto de un solo hombre y una sola generación. La estructura política está compuesta por los 3 poderes, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo está compuesto por la Knesset, que es el cuerpo legislativo unicameral, que es el Parlamento de Israel. La función de la Knesset es legislar y fiscalizar el trabajo del gobierno. El ejecutivo es el gobierno, que por el periodo de 4 años puede
cortarse por la renuncia o muerte del primer ministro o por un voto de desconfianza del Knesset. Y el judicial es el sistema de tribunales. El poder judicial es independiente y los jueces son nombrados por el presidente según recomendaciones de una comisión especial. Y su jurisprudencia está compuesta por el proceso del desarrollo jurídico que se han reconocido en una serie de derechos civiles y libertades básicas, incluyendo las libertades de expresión, reunión, religión y de derecho a no ser expropiado de un bien. También la ley, en términos generales, concede al individuo el derecho de presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia contra actos o negligencias de las autoridades del gobierno. Bueno, a mí me tocó el derecho musulmán. ¿Cuándo surge el derecho musulmán? El derecho islámico musulmán es el sistema por el cual se rigen las comunidades fieles a los musulmanes. Sus orígenes se sitúan en el siglo VI, fecha en que nace el Islam. Es un sistema autónomo del derecho religioso propiamente dicho. Se radica en el Islam, en el Corán. Es un cierto número de países de tradición musulmana. Sin embargo, tienen tendencias al estatuto personal, aunque aquello puede ser bastante ampliamente comprendido. ¿Cómo se llama la rama del Islam? Desde la fundación del Islam como religión, la comunidad musulmana se divide en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas. Ahora lo que les voy a hablar son de los criterios religiosos jurídicos de los musulmanes, que son actos obligatorios, son cumplimientos inevitables. Si habláramos de la Constitución, serían como las normas penales que te rigen de que no hagas algún delito. Los actos recomendables son como las normas sociales. Aquí son actos no obligatorios, pero son aconsejables y convenientes. Estos son como asistencia a la mezquita y a la poligamia. Actos prohibidos. Estos son actos cuales no puedes ni hacerlo porque son castigados, son como pecados, delitos, los cuales merecen una sanción de la comunidad y está obligada a aplicarla. El cuarto sería actos permitidos. Son aquellos que no son motivo de atención justificada desde el punto de vista religioso. Es como lo que aquí en la Constitución, lo que no te prohíbe en la Constitución o alguna ley está permitido. Bueno, a mí me tocó hablar sobre las fuentes del derecho musulmán. Algunas de ellas son que se caracterizan como el Corán, el Sunnah, el Ijma y el Qiyas. El Corán se considera que es una de las leyes de las cuales son de las primeras, pero en esta primera tuvo ciertos defectos. En estos defectos fueron como tales que las personas no se podían como tal regir o no podían llevar como que una asistencia con las personas. Por ello se necesitó crear otra ley que es la Sunnah. La Sunnah, esta fuente se considera que es la Sunnah. En esta se cuentan las anécdotas que llevan los musulmanes, que hay que tomar en cuenta que no todas las personas, o más bien no se consideraba que el Corán podía interpretarlo cualquier persona, sino que aproximadamente tenían que ser doctores, que en ese entonces se les consideraban doctores, y los jueces no tenían como tal voz y voto en el Corán. Después de esto tuvieron que crear otra ley porque como tal no favoreciera tanto al Corán. Por eso se creó el Ijma, que junto con el Corán son las fuentes principales de derecho del derecho musulmán. El Ijma da respuesta prácticamente a problemas que no se pudieron resolver, o más bien son como temas que se daban en ese momento. Y así es como se quedó el Ijma. Luego se creó el Qiyas, pero el Qiyas fue como la última ley que se creó, ya que con el Qiyas se iban generando nuevas controversias
y esas controversias ya las controversias o controversias que se iban a ir creando conforme el tiempo y por ello se creó el quillas. Hablaremos de el derecho musulmán. Pues bueno, en esa rama, aquí en persona, pues básicamente es que todos están relacionados con su Dios, todo lo relacionan a la religión, reales y obligaciones. Estas están basadas bajo la idea de propiedad, en que la tierra es de quien la trabaja. Quien trabaja la tierra, pues le pertenece el espacio y hogar. La herencia sucesoria, pues básicamente es la forma en la que ellos hacen su herencia, que es en línea sucesoria, que es del padre al hijo. En esa forma se basa. Las normas familiares son las normas patriarcales y las de matrimonio. Las otras es el divorcio. Aquí en el Corán habla que se tiene que hablar con la familia, de ambos, hombre y mujer, y llegar a un acuerdo cuando se da el divorcio en el Corán. La poligamia, pues, es la forma en la que el matrimonio está tradicionalmente pre-islámica, permite al varón tener varias parejas, varias mujeres. Aquí lo que trata también es que el varón esté una semana, un día y un día con cada mujer, y es dependiendo cuántas pueda mantener y cuántos hijos pueda mantener. En dado caso de no poder, el Estado se los quita y disuelve los matrimonios. El derecho penal del Islam es básicamente lo que se relaciona entre pecados y derecho. No hay gran diferencia. Todo lo relaciona mucho con la religión. El tributario, la ley sagrada prevé. Aquí pues la ley sigue siendo lo mismo, un ente religioso quien decide. La administrativa es el gobernador por los principios solidarios. La autoridad debe ejercerse para el bien y los administradores deben de ser justos. El privado se regula un conjunto de reglas que afectan sobre todo al estado de las personas, y el público, pues es como el derecho civil, es para arreglar este tipo de controversias entre particulares y estados, que casi no se da porque aquí gobierna más la religión.